Debido a las grandes dimensiones de la obra, aprovechamos la remodelación de las salas en las que se exhiben habitualmente los cartones para tapices y se restauró la obra en la propia sala, en la segunda planta del edificio de Villanueva. A pesar de las grandes dimensiones de esta pintura, su conservación era bastante buena. Hay que tener en cuenta que una vez terminados, realizados los tapices para los que estaban destinados los cartones, estos eran almacenados y pasaban al olvido. Sin embargo, las buenas condiciones que presenta la era indican que no debió sufrir los avatares de un almacenamiento incorrecto, como ocurrió con otros cartones de Goya que fueron enrollados de forma inadecuada, lo que habría provocado en la era otro tipo de daños y pérdidas importantes de pintura en la superficie. La restauración que consta documentada, realizada en la era, probablemente además la primera y la única, se realizó en 1870 cuando llegó al Museo del Prado procedente de los almacenes del Palacio Real. En aquel momento se forró junto a otros muchos cartones y ahí comenzó la restauración de toda la colección de cartones que posee el Museo del Prado. Hasta este momento se han hecho intervenciones puntuales, pero es la primera vez que se hace una restauración a fondo y en profundidad en esta obra. La gran dificultad que presentaba era la limpieza, la eliminación de todos esos barnices que nos impedían ver la riqueza cromática y la técnica de Goya. La limpieza de esta obra ha permitido que el cielo amarillo y oscuro que veíamos antes de la restauración diera paso a un cielo azul intenso, brillante y luminoso que caracteriza los cartones de Goya. Ahora podíamos ver las nubes claras y algodonosas y la luz propia del cielo de verano. Se recuperaba esa luz y al mismo tiempo en el extremo derecho del cuadro también se hacían visibles las nubes grises que anuncian la tormenta. También con la limpieza podíamos ver con mayor nitidez esos rostros enrojecidos de los hombres que se desploman exhaustos por la risa y el del pobre individuo al que sus compañeros están emborrachando con el vino. Esta parte esencial de la escena recobra la fuerza expresiva y toda su intensidad con los que Goya narra los hechos. El vaso de vino recobra la transparencia y nos permite ver la magistral forma que tiene Goya de representar el reflejo de la luz a través del vaso de vino en la mano que lo está sujetando. Y esto lo hace con dos pequeñas pinceladas rojas, concretas y certeras. Tras la limpieza quedan en la superficie una gran variedad de recursos técnicos que caracterizan el lenguaje pictórico de Goya, como los distintos tipos de pincelada amplia y enérgica en el cielo, donde Goya aplica una pintura espesa para dejar el surco de la brocha en la superficie y con ello crear un relieve táctil y vibrante. Sin embargo, para pintar el trigo arrastra un pincel más pequeño, pero cargado de materia que va descargando en el recorrido de la pincelada para conseguir con ello el relieve propio de la espiga. Sin embargo, si nos fijamos en el niño vestido de azul, cuya cabeza queda recortada por el cielo, vemos cómo Goya cambia radicalmente su técnica de la pincelada y arrastra un pincel seco que deja un rastro escaso de color en la superficie para conseguir con ello el efecto de la claridad del cielo a través del pelo.